Vamos a las Escrituras. Ve a tu Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 8. ¿Recuerdan la enseñanza del domingo pasado? Todavía no está en YouTube, pero la pueden seguir en YouTube. Y hablamos de una mujer sorprendida en adulterio. ¿Recuerdan? Que Jesús tuvo misericordia y la salvó. En esa línea, después de esa manifestación, muchos creyeron en Jesús, muchos se asombraron cómo Él pudo perdonar pecados. Y en esa línea vamos al tema, fue el tema que vimos. Y el tema de hoy que vamos a desarrollar es: conocerás la verdad y ¿qué? ¿Has escuchado esa frase? Creo que todos. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dice que la verdad es poder, dicen muchos, y es verdad. Pero nosotros, como estudiosos de las Escrituras, tenemos que saber quién dijo esa frase. ¿Quién la dijo? Pablo. No, la dijo Jesús. ¿La dijo Jesús a quiénes? Aquellos judíos que habían creído en Él, y les dijo a ellos que ellos conocerían la verdad, ¿sí?, de sus propias vidas, y esa verdad les daría libertad. Nosotros tenemos que saber nuestras verdades. Hay ventanas en nosotros que nosotros no vemos. Hay cosas que nosotros podemos ver de la gente. Si el que está a tu lado tuviera una mancha en la cara y tú lo miras, ¿no? O el labial se le corrió, o la ceja, o se le cayó la pestaña, pero te da pena decirlo. Y el que está con eso no se da cuenta hasta que alguien se lo dice y se lo muestra y le dice: mira, oye, tienes corrido el labial. Y dice: no, hasta que se da cuenta, entonces puede ver. Las Escrituras para nosotros son como un espejo. En las Escrituras nosotros podemos vernos si realmente estamos en la fe, ¿sí? Si realmente estamos correctamente como Dios nos pide, o simplemente no estamos. ¿Sale? Entonces vamos a ir a este texto, vamos a leerlo, oramos y entramos a las Escrituras. Ya estás en tu Biblia. Si no tienes dónde anotar, levanta tu mano y la sugieres, te harán llegar un lapicero o una hoja para que anotes. ¿Sale? Leemos todos, o las mujeres todas, a la cuenta de 3. Leemos 8:31 y los varones 8:32. ¿Les parece? Mujeres, 1, 2, 3. Varones. Amén. ¿Sí? Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Padre, gracias por esta hermosa mañana, por permitirnos adorarte, Señor, por permitirnos venir a este lugar, por poder respirar hoy, Señor. Sé que muchos de nosotros tenemos dificultades, problemas, enfermedades, las cuales solo tú las sabes, Dios. Yo no las sé, pero sé, amado Padre, que hoy tú hablarás a nuestras vidas, tú hablarás a nuestros corazones, y sé que como tú conoces todo, sabes lo que cada uno de nosotros necesita. Y creo que si alguien viene afligido, que si alguien no conoce su naturaleza, hoy tú le hablarás y le demostrarás tu amor y tu gracia. Te lo pedimos esta hermosa mañana, y que tu Santo Espíritu nos ilumine las Escrituras para poder comprender y hacer para lo que fue enviada en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regresamos. Entonces Jesús estaba ¿con quiénes? Con sus discípulos, ¿sí? Muchos ya creían en Jesús. ¿Recuerdan? Vamos en esa línea. Milagros que había hecho Jesús, había convertido el agua en vino, había hecho milagros. Ya gente ya no solo decía: es hijo de María, es hijo de José, conocemos a sus hermanos.
ya comenzaba a revelarse a sus vidas que ese Jesús, yo tengo 45 años, Jesús tenía 33, 32 años en su última etapa de su ministerio público. O sea, él era un joven comparado con los maestros, con los rabinos. Los rabinos para edad tenían que tener 50 años y eran hombres de renombre, ¿sí? Para la gente, Jesús era un joven, ¿no? Un muchacho. ¿Cuántos muchachos de 40 estamos acá? ¿Cuántos muchachos de 60? Amén, aleluya. ¿Sí? Pero ellos veían a un joven hablando y hablando con autoridad. Y muchos ya creían en él. ¿Sale? Dice el texto. Dijo entonces Jesús a los judíos que ya habían creído en él: hermano, ¿usted ya cree en Jesús? Esto es para ti. Amén. ¿Crees? Por lo tanto, vamos y nos acercamos a Dios. Dice: si ustedes permaneciereis en mi palabra, número uno, creer que Jesús me puede ayudar. Hay gente que no cree que Dios puede cambiarlos de una adicción, ¿sí? De una depresión, de cualquier problema que tuviese. Jesús es la respuesta. Número uno, tú tienes que creer que Él puede hacerlo. ¿Me explico? Una vez que tú crees, no es varita mágica. Di conmigo, no es varita mágica. Tienes que permanecer en lo que tú crees. Y en este caso, en Cristo. Tú ya crees. Ahora dice: si ustedes permanecen en ¿qué? En mi palabra. La palabra de Dios nos muestra quién es Dios, quién es Jesús, cuáles son los planes de Jesús. Y hubo libros, te cuento un dato, de escritores o cartas de escritores que no lo firmaron con su rúbrica y no se supo quién las escribió. Pero muchos que se dedican a descubrir autores ven el mensaje, la esencia del mensaje, y dicen: este escrito es autoría de fulano de tal, porque tiene su esencia. ¿Me explico? Porque el escritor en cada cosa que escribe plasma su esencia, plasma su amor, plasma sus pensamientos. Entonces, en la palabra de Dios están los pensamientos de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios. Entonces, si yo permanezco en su palabra, yo me voy a encontrar con Jesús. ¿Escuchaste? Dice: seréis verdaderamente mis discípulos. La iglesia, hermanos, si no te lo habían dicho, es el lugar donde se forman discípulos. ¿Por qué? Porque Dios quiere un ejército de hombres, mujeres que estaban en oscuridad, gobernados por las tinieblas, que Cristo libertó, llamó, y ahora son instrumentos de bien para el mundo. Entonces Jesús quiere hacer discípulos, pero para ello tenemos que permanecer en su palabra y conocer su palabra. Eso les estaba diciendo Jesús. Dice más: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo contrario de libre? Esclavo. Esa palabra para los judíos dijeron: a ver, yo no soy esclavo, porque nosotros descendemos de Abraham. El pueblo de Israel comienza con un llamado que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham, que después le puso a Abraham, que significa padre de multitudes, y le dijo: de ti, Abraham, haré una gran nación y la bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios escogió a Abraham para ser una gran nación, y todos los que pertenecían al linaje de Abraham decían que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios y somos libres. Pero ellos no habían entendido que la esclavitud no era por manos humanas, sino la esclavitud del hombre era por su propio
pecado que ya había nacido en pecado. Toda persona nace en pecado y muchos no lo saben. Como estamos en una iglesia, la mayoría ya lo sabe. Tal vez alguien hoy no sepa que nació en pecado. ¿Escuchaste? Todos los seres humanos, en el caso de Adán, él nació completo. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. ¿Sí? Lo hizo un ser trino. Le dio un cuerpo físico y sopló sobre de él el espíritu y el alma. Pero cuando Adán pecó, murió su espíritu, se apagó su espíritu, dejó de comunicarse con Dios y solamente vivió bajo su alma y su cuerpo. ¿Qué hay en el alma? Ya sabemos. Mente, emociones, voluntad y conciencia. Eso está en el alma. Toda persona que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo, está espiritualmente muerto. ¿Sí? Solo vive bajo su alma y bajo su cuerpo. Y está separado de Dios por el pecado de Adán, que lo heredó, y por sus propios pecados. Cada que tú pecas, cada que yo peco, me separo de Dios. Dios no puede habitar en el pecado. ¿Sí? Si hemos nacido de nuevo, nos va a redarguir para que regresemos. Entonces Jesús le quería explicar a esos judíos que ellos eran esclavos de sus propios pecados y ellos no lo entendían. Pero Jesús, con todo amor, trató de hacérselos ver, y hoy lo veremos. Tal vez haya un esclavo aquí que no sepa que es esclavo. ¿Me explico? Yo creía que estaba bien cuando yo me drogaba, tomaba, hacía cosas, pero yo decía, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, no pasa nada. No me daba cuenta de mi propia esclavitud. Mucha gente está así, esclava de sus pasiones, esclava de la depresión, esclava de sus demonios atormentadores y no se da cuenta que es esclavo. Entonces Jesús, en su amor, quiere mostrarnos el espejo para que nosotros veamos si somos libres o no. ¿Sale? Entonces Jesús le dijo, si ustedes conocen la verdad os hará libre. Y les iba a hablar de esta verdad. Voy avanzando y lo vas a ir entendiendo. Ellos respondieron, nosotros somos linaje, descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres si nosotros somos libres? Hermanos, ¿ellos eran libres? ¿Sí o no? Mira un dato que le puse ahí. En el año 63 antes de Cristo, Pompeyo conquista Jerusalén. Antes habían sido esclavos por los griegos, pero los romanos tomaron fuerza y conquistaron todo el imperio que los griegos habían conquistado a través de Alejandro Magno. Ya Alejandro Magno ya les había inculcado el idioma griego y su filosofía. Roma conquistó de manera política, ¿sí? Y ellos eran esclavos ¿de quién? De Roma. Ellos tenían que pagar impuestos a los romanos, pero Roma fue muy sabia, o sea, el imperio romano fue muy sabio, que los romanos les dejaban que vivieran sus propias religiones mientras les pagaran impuestos, ¿sí? Y no generaran problemas dentro de sus sectas o de sus religiones. ¿Me explico? Roma fue muy condescendiente con los que conquistó. Entonces, ellos tenían que pagar impuestos. Imagínate, dice una parte en la escritura que dice Jesús, si te piden llevar una carga, una milla, tú llévala 2. ¿Por qué dijo Jesús eso? ¿Por qué crees? Los judíos bajo el imperio romano eran de menor categoría.
¿Sale? Voy. Es que no, vamos, vemos quién pasa. No pasa nada. Entonces, si yo fuera romano, ¿sí? Y al lado de mí pasara un judío, ese judío por ley tenía que obedecerme, solo por ser romano. Entonces, estaban tan bien diseñadas las leyes que decía que la carga que llevara un romano se tenía que llevar una milla. Amén. Entonces iba pasando un romano, imagínate esa escena, un romano con su bolsa, con su carga, pasando, y pasaba un judío. ¡Hey, judío! Ven para acá. Y el judío no se podía negar porque era esclavo. Un esclavo no hace lo que quiere. Un esclavo hace lo que su amo dice. Si alguien dice, no, yo dejo de tomar cuando yo quiera, pero como es esclavo, va a tomar cuando dicte su pasión. Amén. Yo dejo el adulterio cuando sea. Si eres esclavo no podrás. Podrás abstenerte tal vez unos momentos, pero al final volverás a la esclavitud. Entonces le decía, hey judío, ven, lleva mi carga. O sea, no era que si quería. Y se quitaba la carga y el judío, si no lo hacía, lo metían a la cárcel. Aunque fuera para otro lado, se tomaba la carga y ahí venía. Y tenía que llegar a la milla y entonces sí decir, bueno, ya, cumplí la ley y le daba la carga. Jesús les dijo, si te piden llevar una milla, tú llévala 2. Imagínate la cara de los romanos al ver a un judío ya convertido a Cristo, que pasó la milla y le dice, ya regrésamela. No, ahora yo quiero ayudarte a llevar tu carga por amor a Dios y por amor a ti. ¿Cómo? Solo un libre puede hacer eso. Amén. ¿Qué es lo normal cuando alguien te grita? Gritar más fuerte, ¿sí o no? Eso es normal. Cuando alguien te agrede, lo normal es contestar. Alguien libre sabe que aquel que está esclavo de su ira, de su enojo, dice, hey, tranquilo, yo no me voy a enganchar con tu locura, con tu manera de ver la vida, yo soy libre. Amén. Y decimos, paz de Dios. Dile al que está a tu lado, paz de Dios, hermano. Amén. Respira profundo. Paz de Dios. Amén. La paz es un fruto del Espíritu. La paz no lo da el mundo, ni las riquezas, ni los bienes. La paz la da Dios. Amén. Hay gente que tiene riquezas y bienes y está. La paz es de Dios. Entonces, los judíos eran esclavos políticamente. ¿Sí me explico? Aparte, eran esclavos de sus propios pecados. Hay algo que le llaman en la psicología la negación. ¿Has escuchado? Ahorita está de moda aspectos de psicología metidos en las iglesias. Entonces la gente, oye, no, yo no estoy mal. Niegas porque no es fácil reconocer un defecto. No es fácil reconocer un pecado. No es fácil reconocer que estás mal. No es fácil reconocer que algo te duele, hermanos. ¿Me explico? No es fácil. Pero cuando tú lo reconoces, es más fácil atacarlo. Amén. Cuando tú lo niegas, no, yo no soy así. A ver, analízate. A lo mejor sí. Y si no te das cuenta que tienes ese problema, nunca vas a ser libre. Los grupos de autoayuda lo saben. El primer paso, ¿cuál es? Reconocer que son alcohólicos, que son adictos y que son impotentes, dice, ante esa enfermedad. Nosotros le llamamos, y la Biblia le llama, pecado. Estamos bajo una influencia de pecado sobre nosotros. Estamos atrapados en el pecado, en esa condición de pecado que Cristo nos quiere hacer libres. ¿Sale? Regrésamelo hacia atrás.
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús así, sí, son esclavos de Roma. ¿Cómo vas a decir que no eres esclavo? ¿No? Aparte, son esclavos de sus pasiones. Sigue. Jesús le respondió, pero mira, yo cuando leí ese texto, yo me imaginé, porque tú te imaginas el escenario, yo me imaginé a Jesús rígido, con gente golpeándose entre ellos con palabras. Ya luego cuando oré a Dios, pude ver a un Jesús compasivo. Hermano, cuando tú ves a alguien esclavo y luchas con ese esclavo, te va a ganar. Pero cuando tú te muestras compasivo, oye, es que tú, dice la Biblia, la blanda respuesta aquieta la ira. No lo voy a hacer, no lo quieres hacer, no lo hagas. No lo hagas. No pelees, porque si no generas más contienda, más ira, más enojo. Solo un libre lo entiende. Dice, ahora Jesús, con una cara diferente, con una cara compasiva, viendo un esclavo. Mira, nos pasó algo antier, que falleció el papá de nuestra hermana Zenaida. Le pido que oren por ellos, por nuestro hermano Miguel, que también falleció su mamá, hermanos que han pasado esa lucha tan difícil de perder a un ser querido. Iba yo platicando con una hermana rumbo al panteón. En una banqueta había un señor alcoholizado y todos pasamos alrededor de él, nada más lo hacíamos un ladito, ¿no? Yo iba platicando y pasamos. Mis hijos, de regreso del panteón, me dicen, papá, ¿sabes qué hicimos? Le digo, ¿qué? Oramos por el borrachito que estaba ahí tirado. O sea, estaba ahí, y le regalaron una notita y se la guardaron para que él la viera. Y le dijeron, hey, ¿sabes qué? Dios te ama. El borrachito, ¿de veras? ¿De veras Dios me ama? Le dice, sí, Dios te ama. Nos dejas orar. Y yo iba con toda la gente para el panteón. Y mis hijos se quedaron de manera compasiva viendo un esclavo. ¿Qué haces con un esclavo? Va pasando, mira ese borrachito. No nos damos cuenta a veces. Pasamos de largo. Entonces a mí me conmovió cuando me lo platicaron. Nos quedamos y oramos por él, dice, y le metimos la notita en su bolsa y nos fuimos. Me llené de gozo, ¿no?, al saber que eran mis hijos, pero le digo, ni yo, el pastor, me detuve a orar por el borrachito. ¿Sí me explico? Y nos fuimos. Entonces tú tienes que ser compasivo con los que están esclavizados, hermano. Ellos ni siquiera se dan cuenta muchas veces de que están atrapados en su pecado. Jesús ahora les dice, de cierto os digo. Ese es un hebraísmo que se ocupaba para asegurar algo. ¿Cómo lo dirías hoy? Te lo aseguro, de veritas, ¿no? ¿Cómo se lo dice? Mira, por esta, ¿no? Te creo, dice, les aseguro que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado y no es libre. ¿Sabes qué pasaba con los que se contendían en una pelea a espada? Si perdía y no lo mataba, le entregaba su espada al que perdía. O sea, el que perdía le entregaba la espada al que le ganó y se convertía en un esclavo porque le ganó. Dice que el que es vencido en algo se hace esclavo del que lo venció. Hermano, si usted es esclavo, si usted practica algún pecado, pero pastor, es cada mes, pero ahí está, es cada semana, porque la esclavitud cada vez se va haciendo más corta. O sea, hay gente que como tiene la correa larga no se da cuenta que es esclavo. Pásalo. ¿Ves qué hay ahí? Si le alcanzan a ver.
Un perrito. ¿Qué tiene en el cuello? Y un collar bonito, ¿no? Hasta parece adorno. Pero ese collar es para que ese perrito no se vaya. Y cuando la correa está larga, el perrito puede andar en todo el patio, ¿no? O sea, yo peco cada que... Hay unos que tienen la correa cortita, diario, ¿no? Otros una semana, otros al mes, vuelven al mismo pecado. Pero imagínate ese perrito que llegue el cartero, llegue alguien y quiera salir, quererlo morder, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento que la cuerda, que la cadena lo detenga y se dará cuenta que sigue siendo esclavo. ¿Quieres darte cuenta si eres esclavo o no? Intenta dejar un pecado. Intenta dejar la coca. Intenta dejar un hábito, ¿no? Eres gritón, intenta ese día no gritar y te darás cuenta que eres esclavo de tus pasiones. ¿Me explico? Que eres esclavo de tus actitudes y que eres esclavo y no eres libre. Regrésame el texto. Jesús les respondió, les aseguro, eran hombres, adultos, no eran niños. Les aseguro que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Fíjate la actitud que hicieron ellos. Pásame al perrito. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Quién se queda con la casa, hermanos? Muchas veces. Antes era el primogénito, ¿no? En la cultura judía. Ahora ya no es el primogénito, sino el que se queda en casa. El que no se casó, el que se casó y se regresó. Y al rato es el que se queda en la casa. ¿No? ¿Sí o no? Pero aquí está hablando de algo muy interesante que está encubierto, hermano. Está hablando de eternidad. Está hablando, dice, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre y recibe la herencia de salvación, la herencia de vida eterna. ¿Para quién es? Para los hijos. Amén. No para los esclavos. Un esclavo, por muy fiel que sea a sus amos, un día lo pueden correr. O muere el amo y los hijos lo corren. Por muy fiel, por muy bueno que sea el esclavo, nunca va a ser dueño, a menos que sea hijo. Aunque un hijo sea rebelde, mientras sea hijo, tiene derecho por ser hijo. Amén. Vamos. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué les está diciendo? Les está dando una fórmula de cómo usted puede ser libre de cualquier adicción, de cualquier pecado, de cualquier trauma de la infancia. Dios, dice la Biblia, que es un Dios de ayer, de hoy y de siempre. Yo no puedo regresar a mi pasado a sanar heridas. Dios sí. Dios puede sanar mis heridas, mis traumas y demás para darme libertad. Amén. Entonces le dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es aquí donde tú entiendes que es una herejía que a usted le pidan, bueno, en algunas iglesias. Ahora me dio frío. Que a usted le pidan en alguna iglesia, en alguna reunión, dinero para obtener el favor de Dios. Hermanos, ¿quieren ser libres? Dice la Biblia que usted dé una ofrenda especial que le duela. ¿Cuánto trae? Y empiezan muchas iglesias a manipular para que usted dé una ofrenda. Esa es una herejía, porque usted no puede obtener ningún favor, ¿sí? Ninguna libertad espiritual comprándola con dinero. El único que te puede hacer libre es Jesús. ¿Escuchaste? Él es el único que puede libertarte de cualquier situación.
Dice, así que le dice a estos hombres, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pastor. Yo soy libre. Yo si quiero tomo, yo si quiero me drogo, yo si quiero ando con muchas mujeres. La libertad que el mundo piensa que tiene es más esclavizante que la libertad que Cristo ofrece. Yo ya cumplí 18 años, yo ya puedo hacer lo que yo quiera, soy libre. No, muchas veces esa esclavitud que ya tienen en su corazón simplemente se desata y corren a hacer lo que el esclavo hace. Una vez en un anexo que compartí, les daba esta palabra y les decía, ¿qué harían si yo ahorita les abro el portón? Estábamos en una sala con los anexados. Y dice uno, no hombre, ahorita voy y me hago un churro, dice. O sea, no se drogaban porque estaban, ¿sí saben qué es un churro? Un droga. No se drogaban porque estaban limitados por la cárcel, o sea, el cuarto cerrado, pero aparte de estar esclavizados ahí, eran esclavos de sus propios corazones. Amén. Por eso mucha gente vive una doble vida. Mientras está su esposa, sus hijos, trata de aparentar, pero dentro de su corazón es esclavo de sus pasiones. Y cuando tiene la oportunidad, corre al pecado. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. ¿Habrá alguien hoy que empiece a ver si está esclavo o no? Podrán pasar días y digo, no, yo hoy no lo voy a hacer. Muchas veces yo lo dije, hoy no lo voy a hacer, no me voy a drogar. Y en la tarde lo hacía. Comprendí que era esclavo. Pero gracias a Dios que Cristo me dio la libertad y te la puede dar a ti. Amén. Vamos avanzando. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, les dice Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Ellos querían matar a Jesús. Sigue. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y le está mostrando una verdad espiritual increíble que a nosotros nos espantan. En la Biblia solo hay dos padres. En el mundo le perteneces a dos personas, o a una de esas dos personas. O le perteneces a Dios, ¿sí? O tristemente le perteneces al diablo. No hay medios. O sea, hay gente que dice, no, yo ni con Dios ni con el diablo. Yo aquí, como en los terrenos que hay barda, ¿no? Te paran en la barda, dicen, yo ni con el Dios. No, aquí no hay barda. O le perteneces a Dios o le perteneces a Satanás. No hay medios. Hay gente que es consciente que le sirve al diablo. O sea, le pone su altar, sus velas, le hace sacrificio. Hay gente que no es consciente que le sirve al diablo. ¿Sí? Yo invité amigos a tomar, pero yo no adoraba al diablo. ¿Sí? Tómate una, órale, no pasa nada. Somos instrumentos del diablo sin saberlo. Un joven o una persona que ve a una mujer casada, pero tiene problemas con su esposo, pastor. Yo fui a consolarla. Está siendo un instrumento de Satanás para destruir un hogar, para destruir una familia. ¿Y tú crees que ella o él sabe que le está dando adoración al diablo? No, ella está o él está tratando de satisfacer sus pasiones o tratando de llenar un vacío que otra persona le puede dar. ¿Me explico? Le pertenecen al enemigo y no lo saben. Amén. No digas amén. Sigue. Regresa. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que habéis oído acerca de vuestros padres. Está duro, mira lo que les dice. Sigue. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Sigue? Pero ahora procuráis matarme a mí,
hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, Abraham no mató. ¿Sigue? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Qué es lo más terrible, hermanos? Hay gente que reconoce que está mal, que es pecador. Yo sí reconozco, pastor, yo soy malo, pastor. Hay gente que te dice, no, sí, yo. Hay gente que entiende que es hija de Dios. Lo más triste, que hay gente que dice que le pertenece a Dios. No, yo soy de Dios. Yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, pero tienen una doble vida. Tienen una vida oculta. Son esclavos de sus propias pasiones y ellos creen que están bien. Y la gente que los ve dice, no, no pasa la prueba, porque vive una vida pecaminosa. ¿Me explico? Vamos. Jesús entonces les dijo, analizando, dense cuenta, si tu padre fuese Dios, ciertamente amarías a Dios, ¿sí? Buscarías a Dios. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos no comprendían que ese Jesús era el Hijo de Dios. No entendían que estaban esclavos y no entendían que su papá era Satanás. Cuando yo lo entendí dije, necesito salir de esta condición y la única salida es Jesús. ¿Eso te sirve para qué, hermanos? Número uno, para ti. ¿Sí? Es importante, es vital que tú lo sepas. Número dos, te sirve saber que si tu papá, tu mamá, un hermano, un vecino está en pecado, es porque le pertenece a Satanás, porque está esclavo de ese pecado. Me ha tocado orar con niños que entienden y me dice, pastor, mi papá no es de Dios, me ayuda a orar por él. Mi papá está esclavo del pecado, toma, anda con otra señora, me ayuda a orar por él, pastor. Claro que sí, hijo. Y mira, es bueno saberlo porque sus corazones no sufren tanto. Porque ahora ellos se vuelven, los niños, instrumentos de Dios para interceder por sus padres. ¿Me explico? No es lo mismo que tú veas gente que se divorcia, gente que vive problemas, a que sea en tu propia casa que esté sucediendo algo así. Y la gente lo vive. Vamos a avanzar. ¿Qué le dijo Jesús? Con seriedad, con preocupación, con empatía. ¿Sí? No les reclamó. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso ustedes son malos. No, manito. Jesús quiere que tú entiendas que si tú estás en pecado, tu papá es Satanás. No me diga eso, pastor. Le dijo una hermana, no, pastor, no, es que no te lo digo yo, lo dice la Biblia. Ven, vamos a Juan 8:44, dice, ustedes, entiendan hombres, les dice, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, y te genera una mentira en tu mente que tú crees que es verdad. Hoy muchas mujeres se están prostituyendo y están ganando recursos y creen que eso es empoderamiento porque están ganando dinero y están creyendo una mentira, están corrompiendo su alma.
Hay diferentes tipos de suicidio, así le llaman. Un tipo de suicidio es cuando tú te ahorcas y te matas. Hay un suicidio moral, ¿sí? Cuando una mujer o un hombre ya no valora su cuerpo y se tira, se va hacia la promiscuidad. Es un suicidio moral. ¿Me explico? Un suicidio mental son aquellas personas que están en las drogas y en el alcohol. No se matan, pero se están consumiendo sus neuronas. Y las neuronas son de las únicas células que no se vuelven a reconstruir. ¿Sabes que el dolor de cabeza después de una borrachera, por qué es? Porque se murieron neuronas en tu cabeza. Ay, me duele la cabeza. Porque se murieron células de tu cerebro que ya no se van a volver a conectar. Y ves esos loquitos de la calle. Fue tanto que destruyeron sus neuronas que ya no coordinan, que ya no pueden. Tenemos que orar, oramos luego por personas en esa condición en los anexos, que ya sus neuronas, Señor, ya no oras por salvación, oras por un milagro en su mente, Señor, haz ese milagro para que sus neuronas vuelvan a conectarse y pueda pensar correctamente. La gente que se droga, que se toma, está destruyendo su cerebro y piensa que está bien. ¿Por qué? Porque es esclavo, lo domina, su dueño es esa condición. ¿Qué tengo que reconocer? Que soy esclavo, que necesito ser libre, y el único que me puede dar libertad es Jesús. Ve a Jesús, corre a Jesús antes de que pasen más cosas en tu vida. Dice: ustedes sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él siempre ha querido destruir a la humanidad, pero como no te puede destruir, o sea, Satanás no te puede ahorcar, él hace que tú solito te destruyas. Amén. Tú solito te autodestruyas, tomes, drogues, te mates, andes en relaciones insanas, andes con una, con otra, y al rato tengas una enfermedad. Dios, ¿por qué? Porque usted corrió el pecado y está recibiendo las consecuencias del pecado. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, está hablando del mismo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y si usted es mentiroso, mentirosa, ¿quién es su papá? El diablo. Ay, no diga eso, pastor. Pues déjese de decir mentira. Sigue. Fíjate lo que dice Corintios, lo leemos todos a la cuenta de 3, si puedes, nos ponemos de pie, por favor, en honor a la palabra, y lo leemos. Espero veas cuando se pare el de enfrente. Si no ves, pues escúchalo. Si puedes ponerte de pie. 1, 2, 3. Amén. Tome su lugar, por favor. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero el hombre natural, esa persona que no tiene el Espíritu, le dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Y qué está subrayado? Y no las quiere entender. Así dice. No dice no quiere, dice no puede entenderlos, porque para entenderlos necesita nacer espiritualmente, tener el Espíritu para poder comprender las cosas de Dios. Y yo me di cuenta que le pertenecía al enemigo y le dije: Señor, libértame. O sea, tú no te das cuenta o no te has dado cuenta de que alguien que recibe a Jesús, dice la Biblia, que es trasladado de las tinieblas, de un mundo de tinieblas, de un mundo de esclavitud de Satanás, a su luz.
Y esa persona que ahora está en luz puede ver su pecado, puede ver su maldad, puede ver las cosas malas que hizo y dice: Señor, perdóname. Perdóname por todo lo que hice, perdóname. Y empieza a alumbrar el Señor tu vida. Pero aquellos que siguen en oscuridad no se dan cuenta que siguen en esclavitud. ¿Sigue? Mira Juan, estamos en el Evangelio de Juan. Juan escuchó esas palabras, por eso las escribió, lo que está en Juan 8. Y no solo las escribió, las aprendió. Y todo lo que tú aprendes, lo enseñas. Así debe de ser. Todo lo que aprendes, enseñas. Por eso cuando aprendemos cosas malas, enseñamos cosas malas. Juan aprendió de Jesús sus propias palabras, y ahora él, que escribe una carta en primera de Juan 3:6, mira lo que dice. Pareciera que está hablando Jesús, pero está hablando Juan a través del Espíritu Santo. Dice: todo aquel que permanece en él. ¿Con qué texto empezamos? Si ustedes permanecen en mi palabra. Hermano, permanece, sé constante, busca al Señor. No va a ser fácil, te va a costar quitar la sábana en domingo. Pero si usted permanece un día, 2 días. ¿Has visto los que aprenden a tocar guitarra? Se les entumen los dedos, pero si permanecen, luego ves melodías hermosas por alguien que permaneció, pagó el precio, estuvo. Y ahora Juan dice: todo aquel que permanece en él, ¿qué? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, le dice Juan. Me gusta Juan porque les habla bonito pero fuerte. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que hace justicia es justo, pero el que practica el pecado le pertenece al diablo, aunque no lo crea, aunque no lo entienda. No, yo no creo, pastor. Es que no importa si lo crees o no. Es que perteneces a ese mundo. Porque el diablo peca desde el principio. Y mira esta verdad: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Las obras de adulterio, de fornicación, de destrucción, de maldad, de odio, de chisme, de rencor. Todo eso el Señor viene a destruirlos para darnos vida y esperanza. Y a veces hemos creído más lo que el diablo dice de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. ¿Sigue? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Puede ser, hermano, que usted ya nació de nuevo y se resbaló, se descuidó, dejó de orar, dejó de buscar al Señor y su vieja naturaleza surgió y falló, pero no practica. En el momento que usted peca y: Señor, te fallé, perdóname. Si usted peca y usted no siente nada, usted no ha nacido de nuevo. Y tiene que saber eso. Si usted hace lo malo y su conciencia no le acusa, usted está muerto. ¿Me explico? Y Juan lo dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, ¿es posible vivir sin pecado? Por supuesto, en Cristo, en esa nueva naturaleza. Tú estás más enfocado en hacer lo bueno, en ayudar, y fallas, no eres perfecto, pero ya no estás practicando el pecado. Ya no estás viviendo en ese mundo de maldad, y ahora eres luz para otros. Y la gente te ve y te sigue y te busca, principalmente tu casa, tu familia, tus hijos. ¿Seguimos? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuántos papás hay? La Biblia dice que hay 2 padres: Dios y el diablo. No lo digo yo. Usted le pertenece a uno de los dos.
Si usted está en pecado, usted le pertenece al diablo. ¿Me escucha? Eso es la verdad a la cual está hablando Jesús. Les está diciendo, y conoceréis la verdad. Ellos no sabían que no eran hijos de Dios. Ellos no sabían que eran esclavos del pecado. Y ahora les estaba mostrando la verdad. Tal vez haya alguien en esta reunión que diga, la pastor, yo no sabía. A mí me pasó. Yo pensaba que todos éramos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. Si todos fuéramos hijos de Dios, no hubiera maldad. Fuéramos como nuestro Padre. No hubiera adulterio, no hubiera guerras, no hubiera robos, no hubiera secuestros, porque todos haríamos lo que Dios dice. Pero como no todos somos hijos de Dios, hacemos lo que el padre de mentira hace. Hablamos mentira y vivimos en una mentira. ¿Sigue? Perdón, regrésalo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si usted no ama a su hermano, usted no es de Dios. Hermano carnal y hermano de la iglesia. Si usted no ama a su hermano, si usted no es compasivo con su hermano, ¿ya viste al hermano ese? Ya no quiere decir más. ¿Pero qué quiere decir? Que no hay amor, como sea, ¿no? Usted tiene que amarlo. Usted tiene que, como el borrachito, ese borrachito, no, a ver, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿En qué puedo ser compasivo? Regresamos a Juan y dice, ustedes sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos, si usted en sus deseos, hermano, quiere estar en adulterio, una cosa es que tenga un pensamiento de adulterio. ¿Sí me explico? O sea, dice, esta frase se le atribuye a Martín Lutero. Martín Lutero dijo esto: usted no puede evitar que los pájaros vuelen, ¿no? Van en el cielo, pero sí pueden evitar que hagan un nido en su cabeza. O sea, que venga un pájaro y ponga un palito, 2 palitos y haga un nido y se pare. Usted no, esos pájaros son pensamientos. Usted no puede evitar un pensamiento morboso, lujurioso, pecaminoso, de odio. Lo voy a matar. Ay, no, Señor, perdona. O sea, es un pensamiento que llega, pero usted ¿qué? Lo sacude. Un pensamiento de adulterio. Viene el pensamiento. Estás con tu esposa y no, Señor, perdóname. O sea, usted no puede evitar esos pensamientos porque esos pensamientos no son de usted. El diablo dice que son dardos de fuego del enemigo que llegan a tu mente y que pueden incendiarla, pero que usted esté pensando cómo, ahorita saliendo, a ver qué voy a hacer, le voy a mandar mensaje, oye, la bloqueé, la voy a desbloquear, y ya está pensando, eso es pecado. ¿Me explico? Planeando cómo hacerlo. Y lo va a terminar haciendo y va a terminar más esclavo todavía. Y al principio que hemos aprendido, todo pecado, por muy pequeño que sea, va a crecer. Y todo pecado va a traer otros pecados. Y esa persona cada vez va a ser más esclava, ya no solo de un pecado, sino de muchos. ¿Y cuál es el propósito del diablo? Infestarte de pecado para llevarte a la muerte. Amén. Y destruir tu vida y destruir tu familia. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Su deseo es destruir a la humanidad. ¿Sí? Yo le dije esto a un joven que andaba metido en los cárteles y todo. Oré por él. Le digo, mira, ustedes son engañados por el diablo. ¿Cómo? Le digo, mira, si todos los cárteles que son malos le pertenecen al diablo, ¿por qué se andan peleando entre ustedes? Si se supone que son del diablo todos, pues que se unan, ¿no? Y hagan, no,
entre ustedes se están matando, porque andaba huyendo. El diablo los engañó y piensan que otro es más malo que tú y tú tienes, y se están destruyendo y se están matando. Ese es el propósito del diablo, para que se maten entre ustedes y se autodestruyan, porque sus mentiras nos llevan a la destrucción. Pásalo. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Les estoy diciendo que ustedes le pertenecen al diablo. Sigue. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ¿qué? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gente que tú le hablas de Dios y no, se duerme. ¿No? Tú le predicas a alguien y le empiezas a leer la Biblia, porque no son de Dios. Necesitan nacer de nuevo, necesitan escuchar el Evangelio. ¿Sigue? Y termino con esto. Como Jesús comenzó el diálogo, aunque ya había un diálogo anterior. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: gracias a Dios, aquí todos los que estamos hemos creído en Jesús, o creemos que Jesús es real. O tal vez haya alguien que diga: pues yo voy, pero yo no creo en Jesús. También es para ti, porque estás escuchando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El propósito de Jesús para tu vida, para mi vida, es darnos esa libertad del pecado, de esa condición en la cual nacimos. Nuestro libre albedrío entre lo bueno y lo malo, después de Adán, está inclinada a lo malo. Es más, si tú a un niño le pones una pizza, ¿no?, y le pones verduras, ¿qué crees que agarre? A menos que puede haber, ¿no? No, mi hijo come verduras, bueno, puede haber. Pero la gran mayoría, por su naturaleza, le gusta lo malo, lo rico, lo grasoso. Es nuestra naturaleza. Y tú agarras y le explicas: mira, las verduras tienen vitaminas y minerales, y que ahora sí ya te expliqué qué es más beneficioso. ¿Qué quieres? ¿Pizza o verduras? Pizza. A mí no me importa. Así es el ser humano. Tú le puedes explicar: mira, hermanito, si usted sigue en esa condición, si usted se sigue mandando textos a escondidas, lo van a cachar. ¿Y qué dice esa persona? No, hombre, no me van a cachar. Es más, ya te cacharon. ¿Sí me explico? Aquel que no tiene el entendimiento piensa que no le va a pasar nada. Se va a enfermar si usted se sigue drogando. No, a mí no me va a pasar nada. Dios, hermano, en su soberanía nos trae un lugar para escuchar la verdad. Y la única persona que nos puede dar la libertad es Jesús. Pruébalo. Pruébalo. Permanece. Comienza a leer. Pastor, no le entiendo. Lea la Biblia. Un versículo diario. Léala. Es que están muy chiquitas. Bueno, agarre una más grande, agarre su celular. Pero usted permanezca. 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 Y va a empezar a percibir las cosas de Dios. Va a empezar a vivir en esa libertad que Cristo ofreció. Venga para acá, voy a orar por usted. En el nombre de Jesús, sé libre. No es varita mágica. Es una vida constante de someter tu carne. Amén. De someter tus pasiones y rendirte a la soberanía de Dios y al amor de Dios,
y pedirle, Señor, ayúdame. Y en esa libertad ahora usted decide. Si usted peca hoy siendo cristiano, ya es porque usted quiere, porque ya no es esclavo, ya usted decide pecar. El que es esclavo, sí hay que liberarlo, hay que predicarle, hay que jalarlo, hermano, venga. Pero si usted ya conoce el evangelio, insiste en pecar, ya es mayor condenación. ¿Me explico? Ok, vamos a orar. Vaya otro texto. ¿Cuál es la verdad que Jesús dio a sus discípulos? Número 1, que no eran hijos de Dios. ¿Sí? Número 2, que se dieran cuenta que eran esclavos del pecado, eran esclavos de Roma para empezar, ¿no? Tenían que pagar impuestos, ya eran esclavos en la sociedad, pero ahora eran esclavos de sus propias pasiones, sus propios pecados internos que los tienen atrapados. Que por fuera podemos aparentar, delante de la esposa podemos aparentar, pero hermano, usted sabe si está esclavo. ¿Escuchó? Usted sabe de qué pie cojea, dirían. Usted sabe en qué áreas tiene por ahí algo atrapado. Vaya a Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios. Y no es que yo ore por ti, hermano. Usted tiene que pedirle a Dios. Usted es el que tiene que orar por usted mismo. Pedirle, Señor, libérame de esa condición. Tal vez alguien haya aquí que le pertenece al diablo y sabe. Y hoy tú le puedas decir, Señor, renuncio a Satanás, renuncio a sus demonios y me entrego a ti en el nombre de Jesús. Libérame, Señor. Libérame, papito. Libérame, Jesús. En Jesús hay poder, hay autoridad. Él venció a la muerte, Él venció el pecado y nos regaló la libertad. Hoy dile, Señor, me rindo a ti, me rindo a tu soberanía, Señor. Te recibo como mi Padre y dejo esa esclavitud del pecado. Hoy tú puedes salir de esa condición y permanecer en Él todos los días, comenzando por hoy. Ayúdame, Señor. Tú conoces, dile ahí en tu intimidad, dile, tú sabes cuántas veces he regresado al mismo pecado. Ya lo había dejado y regresé porque eras esclavo. El enemigo no te va a querer soltar. Necesitas un poder superior, una fuerza superior que está en Jesús para darnos esa libertad. Y en Jesús es posible, Señor. Padre, ven esta mañana. Ven, papito lindo, y trae esa libertad que te están pidiendo tus hijos. Pídelo, hermano. Pídele, dile, Señor, hazme libre. Haz libre mi vida, haz libre mi corazón. Tal vez esa esclavitud es de, tal vez no te drogas, no tomas, pero hay un vacío en tu corazón. Hay una carencia de afecto. Dile, Señor, sé tú mi Padre. Tal vez tus papás te fallaron, tal vez tus papás hicieron cosas malas, pero tienes un Padre que te ama. Ahora puedes saber si es tu papá. Dile, Señor, sé mi Padre. Te recibo como papá, te recibo como mi Señor. Te lo pedimos esta hermosa mañana y que tú sigas obrando en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora quiero que hagas otra oración. Tal vez conozcas a un esclavo. Tal vez conozcas a una esclava. Y hoy puedas orar por él o por ella. ¿Conoces a alguien que está en esa condición? Tal vez es próspero o próspera. Tal vez es una persona que no sabe que es esclavo, pero hoy tú sí lo sabes. Y hoy tú puedes orar por él. Comienza a pedir por tu tío, por tu primo, por tu papá.
Señor, revélate a mi padre, que él pueda entender que no es tu hijo y que pueda entregarse a ti. Ahora tú te vuelves un intercesor, una intercesora. Ahora pedimos por nuestros seres queridos, Señor, abre sus entendimientos para que ellos puedan creer y te puedan recibir a ti como su Señor y su Salvador. Y mientras sucede ese milagro, Señor, dame amor para amarlos. Dame amor, dame compasión para verlos, para atenderlos. Mientras tú haces esa obra, papito Dios, te lo pido, amado Padre, ilumina las mentes, los corazones de esas personas. Ponle nombre, ¿cómo se llama? Dile, Señor, te pido por esta persona. Te pido por este joven. Te pido por este amigo. Y en este lugar hay un aroma hermoso que trasciende las láminas de este lugar, porque Dios es Dios de cerca y Dios de lejos. Y ahí donde está esa persona, Dios va a obrar. Créelo y lo verás esta semana. Verás la mano poderosa de Dios gracias a la oración de un joven, una joven, una persona aquí que creyó que es posible en Él. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.